convocado a esta conferencia de prensa, pues en el marco, digamos, de memoria, de honrar la memoria del niño Miguel Ángel, pero también para seguir levantando la voz y exigiendo pues la atención a este grave problema de contaminación ambiental, porque está ubicado en la ribera del río Santiago, pero también en la ribera del lago de Chapala, y que pues es denominado actualmente como una zona de sacrificio ambiental, o lo que muchos otros también han llamado como infiernos ambientales. Esta conferencia de prensa la hemos denominado, la exigencia central es no más contaminación, y está siendo convocada por el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, por la organización Saneamiento Integral del Río Santiago, por el Instituto IDA. Estas tres organizaciones comunitarias sociales que se ubican en el Salto, en Juanacatlán. También es convocada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, y también por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, la UFOJAS, que aglutina alrededor de 40 organizaciones, comunidades y colectivos en defensa del agua, la salud y el territorio en el estado de Jalisco. Sin más, voy a pasar la palabra para arrancar la conferencia de prensa al compañero Raúl Muñoz, integrante del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto. Adelante, Raúl. Buenos días. Universitario del norte de Lima, se convirtió en un símbolo de lucha, de defensa del territorio y del medio ambiente. Tenemos que unirnos en recordar este trágico día, porque eso ha cambiado mucho la historia de nuestras luchas. Antes de Miguel Ángel, nuestra lucha se veía muy de medio ambiente, pero sin medio ambiente para muchos es algo que no se ve. Después de Miguel Ángel, ese día se le puso nombre y apellido y un rostro. A partir de entonces, hablar de Río Santiago es hablar de personas, es hablar de sufrimiento, de familias que pierden los seres queridos, a veces sí, ignorando los queridos están importantes. Hace 17 años también tuvimos un cambio, pudimos llegar a nivel internacional, desafortunadamente con esta tragedia. Ahora nos conocen como hablan del Salto, es sinónimo de muerte. Y eso a nosotros es muy penoso y en ocasiones quiero decirles también que el trabajo que vamos a cada una Comité Ciudadano de Defensa Ambiental en el Salto es un trabajo que es muy agradable porque tenemos comunicación con personas internas y en ocasiones con personas que están a punto de morir. Y eso es muy lamentable porque estamos viendo el sufrimiento de las familias que en ocasiones se desintegran y se vean con ustedes. Eso es trabajo que hemos estado llevando actualmente desde hace 17 años. Como siempre, cada año presentamos un registro de víctimas. El año pasado, en los usuarios, tuvimos 168 personas fallecidas. Este año, el año pasado, en el 2024, ha sido el año más alto dentro de los 7 años.
Nunca habíamos rebasado la cifra de 150, ahora son 167, 168 personas. Además, hemos registrado 97 casos nuevos de insuficiencia renal. También encontramos 37 casos nuevos de cáncer. Lamentablemente, esas dos cifras, estas dos últimas cifras, se mueven todos los días. Muchas de estas víctimas llegan, cambian de estado y se suman a las personas fallecidas. Es algo lamentable, porque algún día quisieran nosotros dejar de estar enfermos y dejar de estar enfermos. Pero ojalá con el apoyo de todos ustedes podamos algún día disfrutar del paraíso que hemos perdido y de ese río Santiago y toda la cuenca. Un tesoro que nuestros hijos y nuestros nietos han disfrutado. Yo tuve la fortuna de disfrutar todo eso todavía antes de que se contaminara. Pero cuando platico a mis familiares, a mis hijos y mis nietos, parece ser que estuviera platicando de otro país, de otro mundo, de otro planeta. Y eso es algo lamentable, pues el tesoro que podamos nosotros rescatar va a ser para las generaciones futuras. Tal vez nosotros ya no lo vamos a ver con nuestro río limpio, pero por lo menos nuestros descendientes y nuestros hijos y nuestros vecinos y amigos lo puedan disfrutar. Así como yo lo disfruté de niño. Era un paraíso. Todos los días eran los niños felices. El río nos daba de comer y nos divertía. Y eso es algo inolvidable. Ojalá lo veamos. Cedo la palabra a mi compañero, que también es una de las víctimas que vienen con nosotros. Buenos días a todos. El día de hoy pues estamos aquí para dar un posicionamiento también en el tema ambiental. De alguna manera reconocemos el compromiso que ha señalado la presidencia de China sobre el saneamiento de la cuenca, pero también sabemos que hay un compromiso no cumplido desde el sexenio pasado. Desde el sexenio pasado nos quedaron a deber muchísimo, porque en ningún momento se dio seguimiento. Nosotros como activistas, como colectivos, íbamos a México, solicitábamos audiencias, pero nunca tuvimos realmente un acompañamiento en sistema de derechos humanos. De alguna manera celebramos esa apertura que tuvo la presidenta Sheinbaum en este nuevo compromiso de cada 3 a 6 años indicando las preocupaciones que vemos en cada administración. Todos inician con esa intención de tener pero lastimosamente pasan los años en las administraciones y no vemos cambio alguno. Nosotros somos los afectados, no nada más representamos aquí colectivos. También vivimos ahí en la zona de desastre de alguna manera y todos los días respiramos la contaminación, además de que se han mencionado un sinfín de contaminantes dentro de las aguas. Esos contaminantes ya nos han hecho daño. Tenemos familiares con cáncer, con insuficiencia renal y de alguna manera nosotros mismos ya cargamos esos contaminantes en las aguas. Tenemos que reconocer ese problema porque son problemas de salud y hasta el momento también el gobierno federal no nos ha convocado a ninguna reunión, ni gobierno estatal, y estamos esperando que ellos den la cara a las comunidades, nada más realmente que se acerquen a toda la comunidad, porque nosotros nada más somos dos, pero es todos los municipios que están esperando una respuesta, están esperando que de verdad se haga un cambio. Si bien la administración pasada se invirtieron 7,000 millones de pesos, se acaba de anunciar una nueva inversión de 7,000 millones más 2,000 millones de gobierno del Estado, suman 9,000 millones. En ese entonces, ¿qué estamos esperando? Nada más nos presentan una inversión, pero hasta el momento no han presentado claramente un proyecto, no han presentado ni siquiera una ruta de acción para resolver los problemas ambientales. De alguna manera estamos esperando no nada más que presenten presupuestos al Estado, que presenten realmente proyectos que la misma comunidad de ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las necesidades que tenemos. Hay un tema muy grave de salud pública y salud. En este momento son temas que nadie se ha planteado en ir a hacer un posicionamiento, en ir a decir vamos a controlar la plaga.
Esto también genera un tema de salud pública que cada vez a nosotros nos está afectando, nos está contaminando aún más. También el tema de alguna manera nosotros hacemos exacto para tratar de nuestro futuro. Todos los años, todas las organizaciones se conocen parques y se aperturan nuevos parques, pero nosotros queremos parques de árboles, parques naturales, no necesitamos tanta industria que ha rebasado de alguna manera ya el tema desde la población y cada vez llegan más habitantes con esperanza de tener un trabajo de calidad de vida que no existe. Falta el agua, falta los servicios, cada año la población aumenta, pero las servicios siguen siendo los mismos. Hay un rezago de salud, seguimos teniendo la misma clínica de salud en el Salto, donde las personas hacen fila desde las 3 de la mañana para ser atendidos, y es un tema que somos una a la población no todos somos enfermedades, si bien el hospital que aperturaron en las líneas de Tonalá es un hospital civil, por hasta el momento no hay una relación que le debe continuar con los problemas que hay. Las personas todavía siguen teniendo esas necesidades de ser atendidos, necesidades de calidad de agua, también necesitamos tener un análisis completo de qué es la calidad de agua que estamos recibiendo. No podemos ignorar que el riesgo contaminado, cuando los canales que trasladan las aguas negras siguen siendo canales activos. Toda esa agua contaminada se las opciones se siguen perforando pozos, donde no tenemos una certeza de la calidad que estamos recibiendo. De alguna manera somos los afectados, somos las víctimas y también somos las personas que estamos dando la cara, pero pidiendo soluciones. No estamos exigiendo más allá de las posibilidades del gobierno que puedan decir vamos a hacer algo en conjunto, vamos a colaborar. Esto ya no es un negocio económico que así estamos eligiendo las administraciones. Es un tema de salud que se debe priorizar y se debe atender. Necesitamos que se tomen medidas concretas, que se dé seguimiento. Nosotros cada 3 o 3 años vemos cómo cambian las administraciones, seguimos viviendo años, seguimos viviendo y seguimos trabajando para los personajes, pero no se siguen iguales. De alguna manera es un grito de exigencia, no más contaminación, no más problemas, necesitamos parar ese problema. Y que la federación cumpla su compromiso y no ser más víctimas. También tenemos el tema de que somos víctimas ambientales de alguna manera, pero somos también señalados y no tenemos ningún respaldo, ni siquiera derechos humanos que se acerque, no tenemos ningún respaldo de que tiene la certeza de seguir caminando y seguir luchando. Corremos más peligro nosotros que levantar la voz, que no ha pasado con nuestros compañeros, pero aún así seguimos aquí porque no tenemos la vida de alguna manera ya hemos perdido, las habilidades ya las hemos perdido y no nos queda más que continuar la lucha con una esperanza de que las próximas generaciones vean lo que se haciendo y que logren ver lo que las generaciones que nos precedieron pudieron ver y disfrutar. De alguna manera esas son nuestras exigencias y estamos en espera de que tanto el gobierno federal y estatal, también los municipios tomen acciones y que también se acerquen a nosotros. Nosotros no tenemos por qué localizar, ellos lo deben de aceptar. Ellos somos representantes del pueblo y fueron escogidos para representarnos de alguna manera, no para que se escudriñen en decir que somos servidores públicos y se alejen de este sistema. Necesitamos que sean cercanos, que de verdad representen las comunidades, que de verdad nos den soluciones. Esas serían mis peticiones. Gracias, presidente. Bueno, pues han pasado 17 años, ¿no? Y a la fecha, tan solo en un municipio, en el Salto, han enfermado más de 4.146 personas y han fallecido tan solo en un municipio. De lo que han podido documentar las organizaciones comunitarias, alrededor de 2.842 personas. Nos encontramos, como bien se decía, ante nuevas autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y por décadas el río Santiago ha sido
digamos, utilizado, ¿no?, para promesas y como bandera política de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos en turno, los cuales han utilizado miles de millones de pesos para encontrar la solución. Y hacemos, digamos, mención a los 7.333 millones de pesos que invirtió el gobierno estatal en la pasada administración con el proyecto de Regulamos el Río Santiago, pues que finalmente dejó todos a deber. Por un lado, la justicia ambiental y la reparación integral de los daños a la población afectada nunca llegó. Pues nunca se establecieron sanciones firmes contra las empresas responsables de la contaminación y sigue y se perpetuó la impunidad. Además, también no hay una atención médica integral en toda la región, en la ribera del río Santiago y en la ribera del lago de Chapala. A pesar de que se identificaron enfermedades relacionadas con la contaminación, no hay un plan efectivo de atención médica para las comunidades afectadas. La participación comunitaria pues no fue efectiva, fue una simulación. El proceso de participación no tomó en cuenta las exigencias de atender las causas de las problemáticas y las comunidades afectadas siguen sin recibir soluciones a sus problemas de salud y al medio ambiente, como lo han ahora narrado don Raúl e Iber. El monitoreo ambiental también sigue siendo nulo y deficiente en la ribera del río Santiago y del lago de Chapala. Esto lo que impide es evaluar con precisión la evaluación del problema. Tenemos un exgobernador que decía que el río Santiago era una maravilla después de 6 años. Después reculó, pero no hay forma, porque no hay un monitoreo adecuado que nos garantice cómo va evolucionando el problema, o sea, si realmente va avanzando hacia una solución o si va retrocediendo en el deterioro socioambiental. Y pues finalmente, pues lo que dice la gente, las comunidades y el ecosistema, digamos, en el que viven y lo que se constata, pues es solamente deterioro. Y como bien se ha dicho, o sea, estamos, por un lado, reconocemos la iniciativa del gobierno federal y de la presidenta del programa de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Sin embargo, hacemos un llamado a que no vuelva a ser un derroche de recursos públicos, un derroche general de presupuesto público, y que no sea un proceso nuevamente de simulación en donde se construyan más plantas de tratamiento industrial, en donde no se ataquen las causas, el origen de la contaminación ambiental, en donde no se sancione a las empresas, a la industria, y en donde no se atienda y se reconozca el grave problema de salud ambiental. Nos preocupan varios temas que queremos hacer mención en esta conferencia de prensa sobre las políticas y programas gubernamentales anunciadas por el gobierno federal y que están siendo respaldadas por el gobierno del estado de Jalisco. Y estas políticas que vamos a mencionar contravienen la regeneración y el saneamiento integral del río Santiago. En primer lugar, nos preocupa el anuncio de planes gubernamentales que promueven la construcción de 100 nuevos parques industriales en todo el país. Los programas de promoción de la relocalización de empresas o del llamado nearshoring a nivel nacional y la apertura de más inversión extranjera directa. No estamos en contra de la generación de empleos, de los procesos
siga aperturando la inversión extranjera y más corredores industriales y que muchos de ellos estén contemplados para las zonas de sacrificio del país, entre ellas la ribera del río Santiago y del lago de Chapala. Estas zonas tienen que ser restauradas, tienen que ser saneadas y no les puedes meter más industria que no está regulada, que es nociva y que arroja de manera impune e indiscriminada sustancias tóxicas y peligrosas al agua, al aire, a la tierra, al suelo. En ese mismo tenor, también nos preocupa y rechazamos el anuncio de la termoeléctrica La Charrería, que en días recientes se hizo público, un megaproyecto que ya había sido rechazado por la población de Pancatlán y que el lunes, en una primera manifestación pública de la gente de Pancatlán y El Salto, hay un rotundo no a un megaproyecto como una termoeléctrica en una zona de sacrificio que solamente va a continuar agravando la situación de contaminación ambiental. Por otro lado, también nos preocupa el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad contemplado en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que solamente hace un llamado a la aportación voluntaria de volúmenes de agua de las empresas y de los distritos de riego. Es decir, hace un llamado a que Coca-Cola, que tiene acaparada la mayor parte de agua de este país, se porte muy bien con la población y nos regrese algunos volúmenes. Mientras vivimos en Jalisco y en el país un proceso de desigualdad e inequidad en el acceso al agua potable, por ejemplo. Las empresas tienen que ser reguladas, las empresas no pueden ser llamadas a un acuerdo nacional y si son buena onda, si son buenas empresas, entonces vamos a regresar algunos volúmenes. Eso no puede suceder y hacemos un llamado al gobierno federal a que el llamado tiene que ser al cumplimiento de la ley y a la sanción y a la vigilancia y a la inspección de la industria en este país. Y también en esta lista, digamos, de preocupaciones, ¿no? Nos preocupa la consulta nacional que actualmente promueve la Comisión Nacional del Agua, denominada Transformando el Régimen del Agua en México, cuyo foro organizado acaba de ser el martes pasado, el 11 de febrero, que propone administrar el agua a través de dos leyes, es decir, que la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley privatizadora, que es una ley neoliberal y que es la ley que ha beneficiado con el sistema de concesiones a la industria para su acaparamiento y contaminación del agua, sigue vigente y solamente la quieran reformar y además también quieren emitir la nueva Ley General de Aguas. Esto es una contradicción. Hace 13 años se elevó en México el derecho humano al agua y al saneamiento y se mandató al Poder Legislativo a que emitiera una nueva y única Ley General de Aguas y se derogara la Ley de Aguas Nacionales. Por lo tanto, no podemos estar en este país ahora regulando institucionalmente, legalmente el agua, conviviendo con dos leyes, una que privatiza y otra que supuestamente regula la Ley General del Agua. Son contradicciones preocupantes y hacemos este llamado, digamos, al gobierno federal, al gobierno estatal, porque por un lado el gobierno federal, en la nueva administración de la presidenta, presenta toda una narrativa y un discurso muy progresista
analizamos los programas y las propuestas, siguen siendo programas pues que van a beneficiar de manera prioritaria nuevamente al sector empresarial en este país. Finalmente, presentamos una serie de exigencias, en primer lugar, al proyecto de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Ahí estamos exhortando a que este programa debe contemplar la participación, información y consulta en todo momento de las comunidades afectadas, los colectivos, las organizaciones y especialistas que históricamente hemos documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral. También exhortamos que se incluya y se retome el conocimiento de las comunidades afectadas y toda la información e investigación generada por los colectivos, por las organizaciones y los especialistas y la academia que históricamente han documentado la situación y han presentado propuestas para el saneamiento integral del río Santiago. Que el proyecto de saneamiento incorpore en todo momento el enfoque de derechos humanos, de cuenca, y considere el área de afectación que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que incluya los municipios y las comunidades de la ribera del lago de Chapala y garantice el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIN. Que en el plan de saneamiento se incluya el control de agentes tóxicos y cancerígenos, no solo presentes en el agua, sino también en el suelo y en el aire. Que se prevenga y atiendan las enfermedades de las personas y comunidades afectadas desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los procesos de salud y enfermedad en materia ambiental y ocupacional. Y finalmente, que ese programa de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago haga una revisión crítica de los marcos regulatorios en materia agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aire y suelo, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, así como en cuanto a la regulación de riesgo y la responsabilidad por daños ambientales y sanitarios, además de los procedimientos de creación de normas técnicas relativas. Exigimos la cancelación de la termoeléctrica La Chatería. Rechazamos este megaproyecto y exigimos que la decisión de la población de Conacatlán sea respetada. Y bueno, reafirmamos que no se pueden llevar más proyectos de muerte a zonas de sacrificio ambiental. Y finalmente, hacemos también un llamado a tenemos una sola agua en este país, por lo tanto necesitamos una sola ley. Y demandamos la derogación de la Ley de Aguas Nacionales, privatizadora, neoliberal, y la promulgación de una nueva ley, única ley, la Ley General de Aguas, que garantice el más alto grado de cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y la modificación del sistema de concesiones. Se reincorpore el artículo 27, el 115 y el 4 constitucional, tomando como base la iniciativa ciudadana de la Ley General de Agua, presentada por el respaldo de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, organizaciones y la academia de este país en el año 2020 y que quedó congelada en la administración pasada en el Senado de la República. Demandamos la revisión y la regulación del Plan México y otros programas de promoción del nearshoring en este país. Y hacemos un llamado y exhortamos
pues estas son las exigencias y este es un análisis propositivo y profundo de la actual política ambiental y de agua que está promoviendo pues, las nuevas autoridades federales y estatales. Abrimos entonces a los medios. Para preguntas, comentarios.
recordemos que todos los enfermos de insuficiencia renal están ya bien necesarios, cuentan con el servicio de salud, la salud de seguro social. Pero no hay nada de equipo. O sea, son como las personas que lo van a poner. Todos los papeles van a hablar de eso. Bueno, y es contradictorio, ¿no? O sea, por un lado, promover el saneamiento de la cuenca de aguas de Santiago, que es muy importante, ¿no? Que lo reconozca el gobierno federal, que lo promueva, ¿no? Como uno de los 3 ríos más contaminados de México. Pero por otro lado, es muy contradictorio todas las otras políticas y programas que estamos haciendo mención en esta conferencia de prensa, que siguen promoviendo, que siguen incentivando la instalación de más corredores industriales y que muchos de esos corredores industriales van a estar en esta zona de la ribera del río Santiago y del Sancho Nacional. Ahora, hay algo muy importante, o sea, el programa de saneamiento de la cuenca del río Santiago, o sea, estamos seguros que sí se va a promover con participación. Eso consideramos que seguramente el gobierno federal va a ser así. Sin embargo, lo más importante es atender las causas. Y este problema tiene décadas porque no se ha atendido el origen, no se ha tratado el origen, se han ido atendiendo los efectos de la problemática, pero no se ha ido al fondo. Y el fondo es la regulación de la industria en este país. Entonces, por un lado, hay un programa de sanear, pero por otro lado, 100 corredores industriales. Por un lado, un programa para sanear, pero por el otro lado, la regulación del agua en México va a seguir manteniendo la ley de aguas nacionales, que es privatizadora, que ha beneficiado al sector empresarial, pero vamos a sanear el río. O vamos a anunciar el saneamiento del río, pero al mismo tiempo vamos a imponer la termoeléctrica, la charrilla, que ahora con la termoeléctrica ya las autoridades, como yo he vivido en este estado, como el caso de Zapotillo, como muchos otros casos, empiezan con la narrativa confusa. No está aprobado, lo vamos a revisar. No me toca a mí, dice el gobernador, es un proyecto federal. Cuando el primer día avaló el proyecto y lo premió, ¿no? Pero sabemos que en el fondo, digamos, hay esta apertura a la inversión que no está mal, vuelvo a insistir en eso, ¿no? Porque el país necesita economía, desarrollo, crecimiento, etcétera, pero ¿bajo qué condiciones? ¿No? O sea, ¿bajo qué condiciones tú le abres a la industria? ¿Bajo qué condiciones tú sigues en zonas en donde la gente está enfermando y muriendo, metiendo más industria, metiendo más megaproyectos? Entonces, lo central el día de hoy en esta conferencia es, y el llamado es, pues, que hay una contradicción, ¿no?, entre algunos programas con el modelo económico que sigue incentivando el gobierno federal y el gobierno del Estado de Jalisco sobre el modelo económico, pues no tenemos mucho que comentar, porque el gobierno de Jalisco viene del sector empresarial, o sea, es un gobernador de la copa, porque es un empresario.
Pero el gobierno federal, nuestro llamado es a que estos programas tienen que reconsiderarse. Tienen que reconsiderarse. Bueno, yo soy de Cajititlán y tenemos la experiencia que aquí ya se ha expresado, se comprometió el anterior gobernador a Saniano y así. Entonces, no olvidamos, ahí quiero hablar de tres cosas rápido, tres puntos. Uno, somos parte de lo que hizo y dejó comunismo mexicano en Nezahualcóyotl del Valle de México. Cómo manejaba el agua, cómo se manejaba el agua, cómo después lo dice en su libro de memorias de San Humo, que conoció el hígado para ese cardenal. Tenga el libro donde se mostraban los pasos en el Valle de México. Más de 100.000 canoas en el Valle de México. Entonces yo felicito a los compañeros y les digo, bueno, que no dejemos esta lucha, pero si no han podido con lo poco que es la cuenta de Cajititlán, que le han metido mucho dinero para que. Entonces, los felicito porque, bueno, también este grupo se logró el hecho pues, de cuando no impedir que derribaran el puente histórico de Aceliano, ¿no? Donde se pretendía hacer la presa de Aceliano, pero bueno, al menos se logró unos pocos años para acá el hecho de que no se inundara Jacinto Palmarejo y de Mazapulí, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, el hecho de que existan 10.000 hectáreas que se hacen productivas por mal manejo del agua, caray, eso no es posible. Que nada más estén viendo las cosas con el fin de beneficiar a unos cuantos y de deteriorar el medio ambiente. Existe este documento de un fideicomiso que dice análisis regional de la gestión del agua en la región centro-occidente. Tenemos, no puedo estar aquí, creo que con una determinada Manuel Villagómez, que hay libros sobre los actos de esta situación también, y no ha sido escuchado. Entonces, hay disculpas por la situación. Y ahí deberías, o sea, retomando lo que usted comenta en los exhortos que estamos haciendo, en las exigencias que estamos haciendo, justo estamos diciendo, porque no conocemos todavía el proyecto a fondo del saneamiento de la cuenca de Arma-Santiago, estamos diciendo que se debe incluir la ribera del lago de Chapala y que también se debería de incluir la región, digamos, área metropolitana, región Ciénega, donde está la laguna de Cajititlán. Es decir, si queremos hacer un saneamiento integral, pues el área, digamos, de afectación es amplia y debe de incluir también, o debería de incluir, y es de exigencia, la laguna de Cajititlán. ¿Algún otro periodista que quisiera hacer alguna pregunta para ir finalizando y cerrando esta conferencia? Sabemos también que nos están acompañando a algunos legisladores, ¿no?, en esta conferencia. Y bueno, pues hacemos también, digamos, este exhorto, ¿no?, a todos los niveles de gobierno y desde luego, en el caso de Jalisco, al poder legislativo, ¿no? Vamos a entregarles también el comunicado y pues también vamos a continuar los trabajos, ¿no?, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, pues para la solución de esta grave problemática de contaminación ambiental. Hacer una observación en el pasado, porque estaban hablando de una inversión de poco más de 100.000 millones de pesos. Recordemos que en la anterior administración se había cerrado, se circuló la posible servicio, pero ¿en qué se destinaron? Se fueron directamente a la ampliación de la planta de tratamiento de agua. Se metió dinero público para realizar una empresa rica con eso. Antes era español, cambiaron.
Pero esa empresa que es el corporativo de Mitsubishi, ahora es la concesionaria de la planta de lavado de Alcocer. Recordemos que el año pasado todavía todos los que estábamos inscritos a CIAPA estábamos pagando alrededor de 30 millones de pesos mensuales por tratamiento de agua. Se amplió al triple. ¿Cuánto va a ser el costo que va a cobrar este año? Eso puede aumentar muchísimo cada mes. Se van a invertir otros 7.000 millones de pesos del gobierno federal, más del gobierno del Estado, para la misma empresa, porque se planea hacer la planta de economía. Se debe invertir ese dinero en el mismo proceso de saneamiento. Nosotros decimos que está equivocado. Cuando hablamos de saneamiento integral, debemos que los municipios también están pensados. Porque si nos regimos y somos muy rigurosos en la ley, todos los proyectos que está presentando la Federación y el gobierno del Estado están fuera de la ley. Porque la ley habla muy claro, la Constitución es muy clara en el 115. Son los municipios los responsables para tratar de usar las ciudades. Entonces, cualquier otro proyecto está ilegal. El inicio está violando la Federación y el Estado. Y si queremos que todos los estados de la ley, pues el legislativo federal, el 115, dictarles la responsabilidad de los municipios de otorgársela a la Federación o al Estado. O dotarles a los municipios de recursos para pagar los saldos. También se les olvidó en aquel entonces que en 1992, cuando se reformó el 115, dotarles de recursos a los municipios. ¿Cómo van a tratar las aguas si no tienen dinero? ¿Cómo lo van a hacer? No sé qué, de inicio hay un error ahí institucional. Para estar todos esto del marco legal, tenemos que corregir la ley. De entrada, todos estos proyectos es simplemente para despilfarrar el dinero público y enriquecer una empresa que ni siquiera es mexicana. Y también el legislativo debe de corregir muy bien el 115 si es que otorga de responsabilidad para un municipio. Que el saneamiento sea del gobierno, no sea una concesión, están acostumbrados a complacer a todos. No queremos que la sociedad caiga en un estado para poder exigirle a alguien. Ahorita no tenemos que exigirle a Mitsui una responsabilidad cuando ella es simplemente una principal. Si no lo estamos haciendo todos ayuda. El legislativo federal tiene que hacer la tarea en ese sentido. Entrar a todo esto que hemos hablado ahorita es ilegal. Todo lo que se va a usar no está dentro del mundo. Y eso hay que poner observación ahí legislativo para corregir todo eso. Y desde el Congreso del Estado, ¿cuál sería como su petición? No sé si han tenido acercamiento, ¿qué es lo que ellos podrían hacer para abonar a esta causa? Si nosotros vamos a platicar con unos legisladores locales para solicitar su apoyo, para que eleven esto a la Federación, a los municipales, que sea una solicitud empujada por los dos legislativos, el Estado y la Federación. No olvidar que para lo que dice ella se integran los comités de Contraloría Social. Yo fui parte de un presidente del Comité de Contraloría Social de la Laguna de Caxitlán y tenemos un acta notarial donde decimos que mientras no se hagan las cosas con sentido común, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué? Porque se forman esos comités porque intervienen los tres niveles de gobierno. Avanzado el tema. El 50% federal, el 30% del Estado y el 20% del pueblo o las organizaciones. Entonces, Bueno, por eso, al Poder Legislativo, ¿no? En primer lugar, tanto al Legislativo estatal como al federal, o sea, lo exhortamos, digamos, a promover una sola ley, la Ley General de Aguas Nacionales. Ese sería uno de los principales llamados. Hay un mandato que
que está desacatado desde hace 13 años, que es claro, y esa consulta que ahora promueve la Conagua, pues es confusa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener dos legislaciones en materia de agua en este país? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a seguir conviviendo con la que privatiza y haciendo una para cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento? Cuando el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho transversal que incluye y es una llave que abre otros derechos: el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al territorio, etc. Entonces, ese es un primer llamado al legislativo estatal y federal. También en años anteriores, con el caso de la presa de Zapotillo, logramos conformar en el Congreso del Estado una comisión especial para la gestión integral del agua. En este momento haríamos ese exhorto al Congreso estatal para la conformación de una comisión especial de gestión integral del agua y que tenga también como centro pues la transformación del CIAPA, ¿no? Que en otro momento abundaremos sobre el tema, y el proyecto de saneamiento de la cuenca de Arma Santiago, pero la gestión verdaderamente integral del agua en el estado de Jalisco, ¿no? Y bueno, desde luego que como legisladores les exhortamos a que se pronuncien en contra de la termoeléctrica La Chanería, que es un megaproyecto nocivo que no va a generar en este momento en una zona de emergencia ambiental y sanitaria ningún tipo de beneficio. Al contrario, o sea, va a seguir generando contaminación, a seguir utilizando grandes volúmenes de agua, ¿no? Que ya nos están describiendo cuál es la realidad de estas comunidades que no tienen acceso al agua, mientras las empresas que están en estos corredores industriales la tienen acaparada a grandes volúmenes, pero no solamente la acumulan, no solamente la acaparan, sino que la contaminan, ¿no? Y finalmente, pues tenemos las consecuencias de un grave problema de contaminación ambiental y de salud pública, y la empresa es intocable. Las inversiones en esta región son intocables. Entonces, el llamado es claro. El llamado es a la regulación, a la vigilancia y a la sanción de la industria. Ahí está el origen de la problemática, ¿no? Lo demás, seguir construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, es importante, no digo que no sea importante, pero no nos morimos por ni nos enfermamos de manera grave por el agua residual. Enfermamos y morimos por las sustancias tóxicas y peligrosas que en este país circulan, no están reguladas, y la industria de todos los continentes viene a estas zonas de sacrificio a hacer lo que se le da la gana, y parafraseando a un exsecretario de los gobiernos anteriores, que reconoció que las empresas en este país vienen a tirar lo que se les da la gana en los volúmenes que se les da la gana, ¿no? Y finalmente, pues tenemos varios infiernos ambientales en el país y varias zonas y regiones de emergencia sanitaria y ambiental que no están siendo atendidas, y cerraríamos la conferencia diciendo que es importante no normalizar y no normalizar esta situación. O sea, así como la crisis de personas desaparecidas en este país, en este estado, es tan grave, no la podemos normalizar. No podemos normalizar que en esta zona de sacrificio del río Santiago y la ribera del lago de Chapala, la gente enferma y muere, y sea natural, sea normal. O sea, es un llamado también a la solidaridad